Mega Noticias León con Ignacio Tapia. Diputados en el Congreso del Estado de Guanajuato aprobaron esta iniciativa lanzada por la gobernadora Livia Denisse García Muñoz Ledo de crear un padrón público de agresores sexuales. Morena se opuso, ellos sostienen que no tiene que ser público, porque bueno, habrá consecuencias que lleven hasta su discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Un segundo tema a abordar hoy aquí en Mega Noticias es este otro. El primer trimestre de este año 2026, el secretario de Seguridad, Jorge Guillén Rico, da cuenta de cuál es el estado que guarda la ciudad de León, Guanajuato, en cuanto a la función propia de la policía local, que es más el respetar un reglamento de policía de buen gobierno, pero bueno, ya en la flagrancia del delito también pueden actuar. Finalmente, el último tema a abordar hoy aquí es el huachicol fiscal. Se le ha preguntado a la presidenta en innumerables ocasiones qué ha pasado con este huachicol fiscal, hacia dónde van las investigaciones, por qué no hay más detenidos en esta red, la verdad, impresionante de corrupción que abarca a varios funcionarios del gobierno de López Obrador y también militantes de Morena. Y fue en el Congreso del Estado de Guanajuato donde los diputados locales aprobaron esta iniciativa de la gobernadora Livia Denisse García Muñoz Ledo de crear un padrón, sí, para personas sentenciadas por delitos sexuales, un padrón público, sí, durante 10 años. La medida generó debate ya que los legisladores de Morena pidieron que el registro no fuera público por posibles conflictos con la Constitución e incluso alertaron que podría ser invalidado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, la mayoría rechazó esta propuesta con 18 votos en contra, por lo que el padrón será público. Los diputados a favor señalaron que la medida busca prevenir delitos y proteger a niñas, niños y adolescentes. Y ahí también en el Congreso del Estado de Guanajuato y en sesión de ayuntamiento, pues volvieron los cuestionamientos y acusaciones a la administración de la alcaldesa Alejandra Gutiérrez por la creación de empresas fantasmas, a la cual se le otorgaron 12 contratos y de millones gastados en liquidaciones de trabajadores del ayuntamiento. La regidora Vanessa Montes de Oca denunció que el gasto en 800 millones de pesos pagados en liquidaciones desde el año 2021 con recurso público. La funcionaria acusó que eso no es eficiencia administrativa. Por su parte, la regidora independiente Norma Patricia López Zúñiga habló sobre la creación de la empresa Office and Public MDF, sí, la cual se constituyó usurpando la identidad de dos personas que no sabían nada al respecto. En el Congreso del Estado, la diputada de la bancada de Morena, Aedes Aguilar Castillo, acusó que el Ayuntamiento de León se crean empresas que reciben contratos millonarios mientras que los ciudadanos leoneses carecen de recursos para sufragar sus necesidades más básicas, como el pago de renta, agua, luz eléctrica. Mientras pasa esto, los ciudadanos en el poder siguen haciendo de sus cochinadas, sus marranadas, dijo la legisladora. El secretario de Seguridad Pública de León, Jorge Guillén Rico, presentó el primer informe trimestral de la Secretaría de Prevención y Protección Ciudadana. Destaca el aseguramiento de 51.327 dosis de droga, evitando que estas sustancias lleguen a las personas. En materia de delitos de alto impacto, los homicidios dolosos disminuyeron 16.3%. Se reforzó el aseguramiento de armas con un total de 86, de las cuales 7 eran largas y 79 cortas. Con estos resultados se registra un incremento en el aseguramiento de 8.8% respecto al mismo trimestre del 2025. Otro avance importante es el aseguramiento de vehículos con reporte de robo. Durante este trimestre se reportaron 183 unidades robadas, mientras que la Policía de León logró recuperar 386 vehículos, es decir, 203 más que fueron sustraídas. En el robo de vehículos se registró una disminución de un 31% comparado con el mismo periodo del año anterior, al pasar de 266 casos en enero
y marzo del 2025 a 183 en el primer trimestre del 2026. El secretario de Seguridad informó que en general los delitos patrimoniales disminuyeron 15.4%. Y vamos con el tema del huachicol fiscal, ya que el gobierno federal no ha podido dar información sobre este grave problema y en torno a este caso, cómo se encuentra la situación en la carpeta de investigación. Luis Miguel Labardini, socio de Marcos y Asociados, en entrevista para Mega Noticias dijo que el huachicol fiscal es un delito criminal, no es evasión de impuestos convencional, y estarían involucrados funcionarios de aduanas, además de grupos de delincuencia organizada, lo que lo hace complejo. Pero el problema es que el funcionario público se enfrenta a una amenaza en su integridad personal del crimen organizado. De manera que debemos reconocer que el problema que tenemos en México es un problema de Estado de Derecho. En la medida en la que el crimen organizado controla ciertos territorios, incluyendo los recintos aduanales y las aduanas, no hay manera de resolver el problema del huachicol fiscal o del huachicol convencional. Siguiendo con este mismo tema, mi compañero Jorge Chaparro cuestionó a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la falta de investigación contra funcionarios y exfuncionarios del gobierno por presuntos casos de corrupción. Vea lo que comentó. El problema es que aquí se le presentaron casos de corrupción y solamente se sancionaron a funcionarios menores. El propio gobierno denuncia. ¿A quién le corresponde hacer la investigación de quiénes son los responsables de esa denuncia? A la Fiscalía General de la República. ¿A quién le corresponde, dadas las evidencias, dar las órdenes de aprehensión? A los jueces. Entonces puede haber interpretaciones de medios de comunicación, de ciudadanos, pero la Fiscalía hace su investigación. Durante los primeros 3 meses de este año 2025 que concluyó, se presentaron en el estado de Guanajuato 13 casos de dengue, mientras que en el mismo periodo, sí, pero de este 2026 suman 4, la cifra que representa una reducción de un 63% en la que dichos pacientes se han recuperado de manera satisfactoria. Por lo anterior, la Secretaría de Salud de Guanajuato informa que esta enfermedad se ha logrado controlar y cada año se presenta una reducción significativa en casos con la estrategia lava, tapa, voltea y tira, recipientes, cacharros y todo aquello que acumule agua en las azoteas, patios, sitios propicios para la reproducción del mosco. Cabe mencionar que el año pasado, se presentaron 12 defunciones por esta enfermedad, mientras que este 2026 no se ha presentado ningún deceso. En el estado existen más de 200 establecimientos dedicados a tatuajes, micropigmentación y perforaciones corporales. Por ello, la Secretaría de Salud de Guanajuato supervisa aquellos establecimientos que cumplan con las normas de seguridad e higiene y cuenten con la tarjeta de control sanitario. El secretario de Salud del Estado, Gabriel Cortés, explicó que derivado del incremento en el interés social y por la realización de estos procedimientos, resulta fundamental que las y los usuarios cuenten con una orientación adecuada al momento de solicitar el servicio, así como verificar que los prestadores cuenten con el cumplimiento de la normativa aplicable. A continuación, esta su sección Son Chingaderas con mi compañero Luis Alberto Reyes. Una vez que el gobierno federal rasuró las cifras sobre personas desaparecidas en la República Mexicana, resulta que los números oficiales son 130,000 personas que ya no se encuentran en este país. Pero sepa usted que lo triste, lamentable y reprobable hacia el gobierno es que las autoridades no tienen ningún dato sobre el 36% de estas personas desaparecidas. No saben cómo ni dónde rastrear su destino. Y esto es lamentable, que las autoridades no cuenten con un solo elemento técnico para cumplir con su responsabilidad de encontrar a esos mexicanos, ya sea vivos o sin vida, pero no tienen cómo localizarlos y es un desamparo en el que se encuentran las familias. Es por esto que la presidenta de la República debe poner mano firme para que exija responsabilidad y eficacia a su gobierno. De lo contrario, son chingaderas.
Gracias, mil gracias, Luis Alberto Reyes. Volvemos en una hora más aquí en Mega Noticias, donde no hay lugar a la censura, donde las noticias se dicen como son. Mega Noticias León con Ignacio Tapia.